Buenas tardes, Nicolás, y junto contigo un saludo especial para Darling, Fernando y al que es exacto, ni más ni menos, nuestro amigo Ramón Arturo. Para él un saludo muy especial también. Gracias. Nuestro país tiene lo que se llaman los peajes y también hay lo que se le haya por llamado el peaje sombra, pero quiero abundar un poco entre los 10 peajes que tenemos en la República Dominicana, que están con 3 zonas, llamado el peaje zona Yuna, el peaje zona Osama y el peaje Cibao. Entonces, con esos peajes tenemos nuestro comentario del día de hoy, pero vamos a definir lo que es el concepto de peaje. Y es no más que aquello donde se paga por usar un pase hacia un lugar u otro, usar una autopista. Pero no podemos circunscribirnos en el caso de autopista, porque también hay peaje marítimo. Por ejemplo, el Canal de Panamá es un paga peaje para aquellos barcos que van a cruzar desde el Pacífico hasta el Atlántico. Pero también por eso vemos que Nicaragua está apostando con los chinos en la construcción de un canal mucho más grande que el Canal de Panamá, y es para vivir de lo que es el peaje. Pero hay peaje también fronterizo, en el caso de pasar de una frontera a otra, en el caso de los países, también se paga eso. ¿Dónde nace el concepto de peaje? Bueno, originalmente se le llamaba portasco y surge en Europa bajo el concepto de los reyes, donde la gente quería entrar a terrenos que eran del rey o que eran dominados por el reinado, y se le daba una concesión para que entraran, pero tenían que pagar un impuesto. A eso también había personas que tenían un concepto, tenían que pasar con mucha frecuencia, y bajo la solicitud que le hacía el rey podía quitarle la condición de que pagaran el impuesto, y se abría lo que era una especie de camino para personas específicas autorizadas por el propio rey. Pero los peajes en nuestro país han tenido una historia bastante amplia, no así de tanta tecnología como lo tienen países como Bruselas, que tiene prácticamente casi un 100% de sus peajes bajo el concepto del telepeaje o la condición electrónica. Pero en el nuestro tenemos peajes manuales, hemos tenido peajes que se han quemado, peajes que no se han terminado, pero sí se han quitado del punto después de haberse hecho prácticamente entero, sin ninguna explicación que se le dé a la sociedad de que esa inversión dónde fue a parar. Pero sobre todo se hizo porque en el peaje de la Penda, de La Vega, ocurrían muchos accidentes, y esto, muchas protestas, y esto llevó a que la pasada administración del presidente Danilo Medina decidiera eliminar la estructura que había ahí de un peaje que estaba prácticamente lista para inauguración, y esta inversión no sabemos nada. Pero seguimos con lo que es el concepto de peaje nuestro. En nuestra historia tenemos aquello cuando eran unas pequeñas casetas, y estamos hablando antes del 96, que eran casetas que estaban en la misma autopista y la gente pagaba al que estaba ahí. Luego vino la modernización del sistema de peaje, donde en un canasto de metal, sobre todo de niquelado, se depositaban las monedas daban a un sensor, y el sensor permitía levantar el brazo, cosa que después se eliminó y volvieron de nuevo a cobrar con personas en las casetas. Pero también tenemos el peaje bajo la modalidad del concepto electrónico, que es un rótulo que se pone en el parabrisas, pues tiene un sensor, y ese sensor lee el lente que está en el sistema de peaje, y sin tener que pararse
solamente reduciendo un poco la velocidad o a la misma velocidad, el lente le lee y levanta el brazo. Es el sistema electrónico o lo que le llaman telepeaje. Pero no todos están así. Las autoridades están apostando a que la mayoría de personas trabajen con el sistema electrónico, porque esto evitaría las grandes filas de personas, de transeúntes, de personas conduciendo al cruzar el peaje, porque en las horas pico se llena mucho y se aglomeran muchas personas en las estaciones de peajes. Ojalá lleguemos a esta modernidad, porque Chile, que es el país de Latinoamérica que tiene la mayor cantidad, la autopista más larga de Latinoamérica, con una cantidad de peajes, y esto le ha favorecido mucho, pero lo mismo que Argentina, Brasil y sobre todo en Canadá hay muchas estaciones de peaje bajo el concepto electrónico, y la sociedad, la ciudadanía ha apostado por este concepto para eliminar el asunto de los tapones. Pero hay varios tipos de peajes. Hay el peaje cerrado, que es aquel donde la persona paga por un espacio nada más y va abonando. Si sigue avanzando, entonces paga otro monto en la misma vía que va transitando. Está el peaje abierto también, y tenemos el peaje anual, que personas que lo pagan por un año completo bajo la modalidad electrónica. Y el peaje sombra, que no es más que una combinación de la alianza público-privada, de manera tal que el Estado le permite a esa compañía de construir un peaje, y luego con el producto del mismo peaje se va cobrando la inversión que hace. Es un fideicomiso. Es decir, que es el desarrollo del sistema alianza público-privado. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el peaje de la autopista del Nordeste, que comunica la Avenida de las Américas con el Rincón de Morenillo en Samaná? Lo primero es que no es una autopista. Eso es una carretera común y corriente, porque es una carretera con 2 carriles, donde ustedes ven que los accidentes que se han producido ahí han sido catastróficos, porque es una carretera común y corriente. Sin embargo, se cobra con un sistema de peaje bastante caro, y la persona entiende que al unir 2 puntos importantes, Nordeste con la Avenida de las Américas, a veces le va a la mano y corren de más. Es decir, que el primer error de esa carretera fue que la hicieron no de 4 carriles, sino de 2 vías con 2 carriles, de una vía con 2 carriles, 2 vías, pero simplemente un solo carril. Y esto es lo que provoca la serie de inconvenientes. Ustedes notan que en las diferentes autopistas del país hay una isleta en el medio que permite flexibilidad en momentos de accidente o de cualquier problema que tengan los conductores. En este caso no. En este caso, los que se encuentran de frente, los que van y los que vienen, se pasan por el lado sin ninguna división, ninguna reata que lo divida, ni ningún muro, porque la carretera es sumamente estrecha. Ahora, ¿cuál fue el acuerdo que se hizo con esta compañía de mayor capital colombiano? Se hizo el sistema del peaje sombra, que es un concepto internacional. Y parece ser, lo que han dicho las autoridades actuales, es que en los estudios preliminares que se hicieron, al producirse la cantidad de personas que iban a transcurrir por ahí, el peaje iba a ser autosostenible. Parece ser también, en la investigación que se está haciendo, es que este estudio se adulteró de manera tal de conseguir el proceso de hacer la autopista o la carretera, mejor dicho. La realidad de hoy es que el peaje es muy caro. Segundo, la gente busca acciones de evadirlo o de no transitar, o sea, buscan la manera de no usarlo hasta cierto punto en la magnitud que es. Pero ¿qué sucede?
que en el acuerdo que hizo el gobierno dominicano con esa compañía hay un pago mínimo. Un pago mínimo que es lo que las autoridades actuales están buscando la manera de averiguar o de llegar a un acuerdo. Porque hasta el 2038 se hizo un acuerdo por 30 años a partir del 2008 y eso vence en el 2038. El gobierno tiene que estar subsidiando esa parte porque no está llegando la cantidad, no están transitando la cantidad de personas que se hizo en el estudio, ni cerca de la realidad de lo que se hizo en el estudio. Y esto se cree que fue manipulado para conseguir el acuerdo con la alianza público-privada. Además, este acuerdo contemplaba de que si no se llegaba a un punto X, el Estado tenía que completar la otra parte. Y ahí es donde estamos cargando pesado los dominicanos con este peaje sombra, que hay que pagarle esa cantidad que le está faltando, que ellos estipularon que lo iban a cobrar, que no lo están cobrando, entonces el Estado tiene que pagar. De hecho, según el propio Luis Abinader, hasta el momento se ha pagado más que lo que vale la propia autopista que ellos hicieron. Y todavía nos falta completar hasta el 2038. Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Y además, el objetivo era unir dos puntos importantes, prácticamente sur y este, rápido con el nordeste, con el norte del país. Porque antes, para las personas que venían de esa zona, lo tenían que hacer por la autopista Duarte y cruzar por San Francisco de Macorís, o lo hacían por Moca, Salcedo, esos sitios así, para llegar a Rincón de Molinillo, Samaná. Ahora lo hacen en ese corte. Es cierto, se ahorran tiempo, pero ese tiempo tiene niveles de riesgo por el tipo de autopista, de carretera que hicieron, y segundo, el costo es muy alto. Entonces, vamos a ver lo que puede hacer el Estado dominicano con este asunto. Dice que en el acuerdo establece que se buscará un mediador, pero debe ser internacional, específicamente en Estados Unidos, para cambiar algunos parámetros de lo que es el acuerdo establecido. Hasta ahora, el peaje sombra marchita la economía dominicana y está marchitando el bolsillo de cada uno de nosotros, los dominicanos en este país. Nicolás, con esto terminamos. En 15 días nos vemos por acá. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.